Muy buenos días con todos los que ven este video. Quien les habla es Sebastián Óscar Torres Apaza, de la Maestría de Contabilidad y Finanzas, Mención Auditoría y Tributación, de la Universidad Néstor Cáceres Velázquez. En este video quiero dar a conocer sobre el impuesto a la renta de primera categoría. Primeramente, ¿qué son rentas de primera categoría? Las rentas de primera categoría son aquellos ingresos que provienen del capital, en este caso del arrendamiento y subarrendamiento de bienes inmuebles y bienes muebles. Cualquiera sea el monto, se encuentran obligados al pago del impuesto a la renta de primera categoría. Este impuesto es un tributo que alcanza a los contribuyentes que posean o que exploten bienes raíces, obteniendo de este modo rentas de capitales. Dentro de la renta de primera categoría se encuentran el alquiler de los predios urbanos o rústicos, casas, departamentos, cocheras, depósitos y plantaciones. El subarrendamiento también se encuentra dentro de la renta de primera categoría, el cual se produce cuando una persona que alquila un inmueble lo vuelve a arrendar a otra persona. Las mejoras introducidas al predio por el inquilino o subarrendador también constituyen renta de primera categoría, siempre que dicha mejora no sea reembolsado por el arrendador. El alquiler o cesión de bienes muebles también constituyen rentas de primera categoría. En el caso de la cesión de bienes muebles, esta no debe ser inferior al 8% del valor de la adquisición. La cesión gratuita de predios también es renta de primera categoría y se encuentra grabado con una renta ficta equivalente al 6% del valor del autoavalúo del predio. ¿Quiénes son contribuyentes del impuesto a la renta de primera categoría? Los contribuyentes del impuesto a la renta de primera categoría son las personas naturales y las sucesiones indivisas. Las personas naturales son aquellas que ejercen derechos y cumplen sus obligaciones a título personal. En caso de una persona natural constituya un negocio unipersonal, asume a título personal todas las obligaciones de la empresa. En cuanto a las sucesiones indivisas, son contribuyentes de duración determinada. Su existencia se inicia con el fallecimiento de la persona natural y ésta se extingue ya sea por mandato judicial o por inscripción del testamento de la persona fallecida. Las rentas se declaran como una persona natural hasta que se dicte la declaratoria de herederos o se inscribe el testamento en los registros públicos. Renta bruta y la renta neta de primera categoría. Renta bruta es el monto total de los ingresos obtenidos por las personas naturales, producto al arrendamiento o subarrendamiento de sus predios, el cual están afectos al impuesto a la renta. La cesión de sus bienes muebles o bienes inmuebles también es computable como renta bruta. En el arrendamiento de bienes inmuebles y la cesión gratuita de las mismas, la renta bruta anual no puede ser inferior al 6% del valor del autoavalúo. Si el propietario alquiló o cedió su predio a un monto inferior, se tomará en cuenta para la determinación de la renta neta bruta el 6% del valor del autoavalúo. En el alquiler de bienes muebles y cesión gratuita de las mismas, la renta bruta anual no podrá ser inferior al 8% del valor de adquisición. Si el propietario alquiló o cedió su bien mueble a un monto inferior, se tomará en cuenta para la determinación de la renta bruta anual el 8% del valor de adquisición del bien.
En el caso de los bienes cedidos a título gratuito, se considera como renta ficta. Dicha renta no obliga al contribuyente a realizar pagos a cuenta mensual, solo se considerará en la declaración anual. Renta neta. ¿Qué es la renta neta? Es el monto, luego de aplicar la deducción del 20% por todo concepto de gastos que genera el mantenimiento del capital, o sea, el mantenimiento de los predios o bienes que se han dado en alquiler. La tasa del impuesto a la renta de primera categoría. La tasa del impuesto a la renta de primera categoría es el 6.25% de la renta neta o el 5% de la renta bruta. La aplicación para ambos casos dará la misma resultante o el mismo importe del impuesto por pagar. Pagos a cuenta del impuesto a la renta de primera categoría. En cuanto a los pagos a cuenta del impuesto a la renta de primera categoría, se rige bajo el principio de lo devengado, pues la renta se considera devengada mes a mes. En el caso de que se desee realizar pagos por adelantado, el contribuyente podrá efectuar el pago a cuenta en el mes en que se percibe el pago. Si el inquilino no paga un mes de alquiler, el propietario de igual manera está obligado a declarar y pagar el impuesto mensualmente, aun cuando el inquilino no hubiera cancelado el monto del alquiler. No se realizan pagos a cuenta mensuales por rentas fictas. Estas se declaran y se pagan anualmente. Cuando existiera condominio del bien arrendado, cualquiera de los condominios podrá efectuar el pago a cuenta del impuesto a la renta. Para efectos del pago se debe usar el recibo por arrendamiento aprobado por la SUNAT. El arrendatario se encuentra obligado a exigir al locador dicho recibo para poder sustentar su gasto. La renta en moneda extranjera se convertirá en moneda nacional al tipo de cambio promedio ponderado compra. Si una persona natural tiene varios predios que los alquila, ésta deberá utilizar un formulario o el formulario número 1683 por cada bien inmueble que tenga alquilado. ¿Cómo se declara y se paga el impuesto a la renta de la categoría? La declaración y el pago del impuesto es una obligación de los contribuyentes que generan dichas rentas. Cuando una persona que tiene rentas de primera categoría no presenta la declaración y pago correspondiente a un arrendamiento, sea de un bien mueble o de un bien inmueble, incurre en una infracción tributaria. Esta infracción se encuentra prevista en el numeral 1 del artículo 176 del Código Tributario, tabla 2, y la multa que le corresponde es del 50% de una unidad impositiva tributaria. Esta infracción está sujeto a una gradualidad si presenta la declaración, o sea, si se subsana la infracción antes que la SUNAT le notifique que incurrió en la infracción, y se le aplicará una reducción respecto del monto de dicha multa en un 90%, siempre que subsane con la presentación del formulario 1683 y efectúe el pago de la multa conjuntamente. Se deberá cancelar el íntegro de la multa rebajada más los intereses moratorios que se hayan generado hasta la fecha de su pago. Tendrá una rebaja del 80% siempre que subsane con la presentación del formulario 1683 y efectúe el pago de la multa con posterioridad. Para el cálculo de la multa se deberá aplicar lo mismo de lo anterior. Ahí podemos apreciar la guía de arrendamiento, que es el formulario 1683, el cual se llena con los datos del arrendador consignando el número de RUC, el periodo tributario, los datos del inquilino y el monto del alquiler. En el lado derecho se marca si es una declaración rectificatoria o sustitutoria,
el número de orden del formulario que rectifica y el importe a pagar. Esta guía se debe presentar según el cronograma de la SUNAT y en los plazos que se establezcan. ¿Cómo se declara y se paga el impuesto a la renta de la categoría? La declaración y el pago del impuesto es una obligación de los contribuyentes que generan dichas rentas. Cuando una persona que tiene rentas de primera categoría no presenta la declaración y pago correspondiente a un arrendamiento, sea de un bien mueble o de un bien inmueble, incurre en una infracción tributaria. Esta infracción se encuentra prevista en el numeral 1 del artículo 176 del Código Tributario, tabla 2, y la multa que le corresponde es del 50% de una unidad impositiva tributaria. Esta infracción está sujeto a una gradualidad si presenta la declaración, o sea, si se subsana la infracción antes que la SUNAT le notifique que incurrió en la infracción, y se le aplicará una reducción respecto del monto de dicha multa en un 90%, siempre que subsane con la presentación del formulario 1683 y efectúe el pago de la multa conjuntamente. Se deberá cancelar el íntegro de la multa rebajada más los intereses moratorios que se hayan generado hasta la fecha de su pago. Tendrá una rebaja del 80% siempre que subsane con la presentación del formulario 1683 y efectúe el pago de la multa con posterioridad. Para el cálculo de la multa se deberá aplicar lo mismo de lo anterior. Ahí podemos apreciar la guía de arrendamiento, que es el formulario 1683, el cual se llena con los datos del arrendador consignando el número de RUC, el periodo tributario, los datos del inquilino y el monto del alquiler. En el lado derecho se marca si es una declaración rectificatoria o sustitutoria, el número de orden del formulario que rectifica y el importe a pagar. Esta guía se debe presentar según el cronograma de la SUNAT y en los plazos que se establezcan. La determinación del impuesto anual de la renta de primera categoría. Para la determinación del impuesto a la renta se suman todos los ingresos obtenidos en un ejercicio gravable, el cual es la renta bruta anual. A ello se le deduce el 20% por todo concepto de gastos y se obtiene la renta neta. Se le aplica la tasa del impuesto, que es el 6.25, y así se determina el impuesto a la renta anual. Luego se deduce todos los pagos a cuenta realizados durante el año y la resultante viene a ser el impuesto a la renta. Si el impuesto calculado es mayor a los pagos a cuenta, tendría un saldo por pagar. Y si es lo contrario, o sea, si el impuesto calculado es inferior a los pagos a cuenta, se tendría un saldo a favor del contribuyente. Bueno, eso sería todo. Gracias.